La Biblia es un tapiz de historias interconectadas. Estas historias abarcan miles de años. Algunos personajes aparecen solo brevemente. Sin embargo, su impacto resuena a lo largo de la historia. Uno de estos personajes es Melquisedec. Él surge en el libro de Génesis. Abraham, aún no Abraham, se encuentra con este misterioso rey y sacerdote. Este encuentro está envuelto en misterio. Insinúa algo más profundo. ¿Quién era este Melquisedec? ¿Por qué se le menciona en el libro de Hebreos siglos después? Este enigma ha cautivado a teólogos y eruditos durante siglos. El mismo nombre de Melquisedec es intrigante. Significa rey de justicia. Este nombre no es solo un título, sino una declaración de su carácter y su misión. En una época donde la justicia era un concepto esquivo, Melquisedec se erige como un faro de rectitud y equidad. Gobernó Salem, una ciudad a menudo asociada con Jerusalén. Salem, que significa paz, es un nombre que resuena profundamente en la historia y la espiritualidad. La conexión con Jerusalén no es casual. Es un lugar de gran importancia religiosa y cultural. Pero el sacerdocio de Melquisedec es aún más significativo. No es solo un rey, sino también un sacerdote, una combinación rara y poderosa. Su sacerdocio no se basa en linaje, sino en su relación directa con Dios. Se le llama el sacerdote del Dios Altísimo. Este título lo distingue. No es un sacerdote común. Su autoridad proviene del Dios Supremo, el Elión, una de las designaciones más elevadas de la divinidad. Él es un sacerdote de El Elión, el Dios adorado por Abraham. Esta conexión con Abraham, el patriarca de muchas naciones, subraya la importancia de Melquisedec en la narrativa bíblica. Melquisedec bendice a Abraham después de una gran victoria. Esta bendición no es solo un gesto de buena voluntad, sino un acto de reconocimiento y legitimación divina. Ofrece pan y vino, símbolos de sustento y celebración. Estos elementos, comunes en muchas culturas, adquieren un significado sagrado en este contexto, prefigurando rituales religiosos futuros. Abraham, a su vez, le da la 10ª parte de todo. Este acto de dar una 10ª parte, o diezmo, es una muestra de respeto y reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec. Este acto significa la autoridad espiritual de Melquisedec. No es solo un líder temporal, sino una figura espiritual con un papel crucial en la historia de la fe. Él es un sacerdote del único Dios verdadero. En un mundo lleno de deidades y cultos, Melquisedec se destaca por su devoción al monoteísmo, uniendo a las personas bajo la adoración de un solo Dios. El relato del Génesis es nuestra principal fuente de información sobre Melquisedec. Sin embargo, plantea más preguntas que respuestas. ¿De dónde vino Melquisedec? ¿Cuál era su linaje? El texto guarda silencio sobre estos asuntos. Este silencio es significativo. Distingue a Melquisedec del sacerdocio levítico, el linaje de sacerdotes establecido más tarde en la historia de Israel. Algunos eruditos creen que Salem se refiere a Jerusalén. Otros lo ven como un lugar diferente. La ambigüedad se suma al enigma. ¿Quién era esta misteriosa figura que bendijo al padre del judaísmo? ¿Por qué aparece su historia tan temprano en Génesis? Siglos después, el autor de Hebreos vuelve a mencionar a Melquisedec. Este misterioso personaje del Antiguo Testamento, que aparece brevemente en el libro de Génesis, sigue siendo una figura de gran interés y debate entre los estudiosos y teólogos. Este libro del Nuevo Testamento enfatiza el sacerdocio de Jesús. El autor de Hebreos utiliza la figura de Melquisedec para explicar y resaltar la singularidad y la superioridad del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio levítico tradicional. El escritor traza un paralelo entre Melquisedec y Jesús. Destaca sus sacerdocios únicos. Melquisedec, siendo rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es una figura que no encaja en las categorías sacerdotales tradicionales de Israel. Se dice que ambos carecen de padre o madre, genealogía, principio de días o fin de la vida. Esta comparación es significativa. La ausencia de una genealogía registrada para Melquisedec en las Escrituras subraya su carácter eterno y misterioso, similar al sacerdocio eterno de Jesús. Hebreos argumenta que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Mientras que los sacerdotes levíticos eran numerosos y sus oficios temporales, el sacerdocio de Jesús es único y eterno. A diferencia de los sacerdotes levíticos, Jesús no descendía de Aarón.
Su sacerdocio no se basa en la herencia terrenal, sino en el poder de una vida indestructible. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta declaración subraya la continuidad y la permanencia del sacerdocio de Jesús, que no tiene fin. Esta frase enfatiza la naturaleza eterna del sacerdocio de Jesús. A través de esta comparación, el autor de Hebreos nos invita a reflexionar sobre la profundidad y el significado del sacerdocio de Jesús, que trasciende el tiempo y las tradiciones humanas. Sección 5. El misterio de Melquisedec. En la Biblia, Melquisedec es una figura enigmática que aparece brevemente en el libro de Génesis. Su nombre significa Rey de Justicia, y es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero, ¿quién era realmente Melquisedec? ¿Y por qué es tan importante en la teología cristiana? La comparación entre Melquisedec y Jesús plantea preguntas intrigantes. En la carta a los Hebreos se hace una conexión directa entre estos dos personajes, sugiriendo que Melquisedec es una figura que prefigura a Cristo. ¿Está sugiriendo el autor de Hebreos que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Cristo? Esta es una de las interpretaciones más fascinantes y debatidas entre los estudiosos y teólogos. Algunos padres de la Iglesia primitiva sostuvieron este punto de vista. Creían que Melquisedec era una manifestación divina, una aparición de Cristo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Otros lo ven como una relación tipológica. En esta interpretación, Melquisedec no es Cristo mismo, sino una figura que prefigura y simboliza el sacerdocio de Cristo. Esto significa que el sacerdocio de Melquisedec prefiguró y señaló hacia el sacerdocio definitivo de Jesús. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, representa un sacerdocio eterno y superior al de los levitas. El texto en sí no confirma explícitamente ninguna de las dos opiniones. La Biblia deja mucho a la interpretación, lo que ha llevado a siglos de debate y estudio. Sin embargo, los paralelismos son sorprendentes. Ambos son descritos como reyes y sacerdotes, y ambos tienen un sacerdocio que no depende de la descendencia terrenal. Tanto Melquisedec como Jesús son reyes y sacerdotes. Melquisedec es llamado Rey de Salem, que se interpreta como Rey de Paz, un título que también se asocia con Jesús. Ambos poseen un sacerdocio que trasciende el linaje terrenal. El sacerdocio de Melquisedec es eterno, sin principio ni fin, lo que refleja la naturaleza eterna del sacerdocio de Jesús. El misterio que rodea los orígenes de Melquisedec profundiza la intriga. Su aparición en la Biblia es breve pero significativa, dejando a los estudiosos con más preguntas que respuestas. ¿Era un ser humano, un ángel o una manifestación divina? La búsqueda de respuestas continúa, manteniendo vivo el misterio de Melquisedec. Sección 6. Cristo en el Antiguo Testamento. La idea de que Cristo aparezca en el Antiguo Testamento se conoce como teofanía. Esta creencia sostiene que Dios se reveló en diversas formas a lo largo de la historia. ¿Podría Melquisedec ser uno de esos casos? El texto bíblico no proporciona una respuesta definitiva. Sin embargo, la posibilidad es intrigante. El autor de Hebreos claramente ve a Melquisedec como un tipo de Cristo. Usa a Melquisedec para explicar la naturaleza y el significado del sacerdocio de Jesús. Esto sugiere una profunda conexión teológica entre las dos figuras. Sección 7. Debate académico. La identidad de Melquisedec sigue siendo debatida por teólogos y eruditos bíblicos. Algunos argumentan que fue una figura histórica, un rey justo que prefiguró a Cristo. Otros lo ven como una figura puramente simbólica que representa el sacerdocio eterno. No hay consenso académico sobre este tema. El texto bíblico proporciona información limitada. Sin embargo, el debate en sí mismo destaca la riqueza y la complejidad de las Escrituras. Incluso personajes aparentemente menores pueden provocar una profunda reflexión teológica. Sección 8. La importancia de Melquisedec. Independientemente del punto de vista sobre la identidad de Melquisedec, su importancia es innegable. Nos recuerda que el plan de salvación de Dios se extiende a lo largo de la historia. Él prefigura la venida de Jesús, el sumo sacerdote definitivo. La aparición de Melquisedec en Génesis y Hebreos nos invita a considerar la naturaleza del sacerdocio y la naturaleza eterna del pacto de Dios.
Nos recuerda que Dios obra a través de la historia humana, revelándose de maneras inesperadas. Sección 9. Conclusión. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es un episodio breve pero profundo en la narrativa bíblica. Apunta hacia el sacerdocio eterno de Jesucristo, el verdadero Rey de Justicia. El misterio que rodea a Melquisedec solo aumenta la intriga, invitándonos a profundizar en los misterios de la palabra de Dios. Si disfrutaste explorando este enigma conmigo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más exploraciones de fe y razón. Activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto del nuevo contenido.